Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la tercera sesión del módulo de gestión y manejo de conflictos del curso que organiza la Comisión de Juristas con el apoyo de la Fundación NEST. Como siempre nos acompaña en esta oportunidad la doctora Giselle Womani, quien anteriormente ha estado trabajando sobre el problema del análisis de conflictos y también sobre el marco institucional y legal para la gestión de los mismos. En esta oportunidad, a pesar de todos los problemas que venimos enfrentando y la importancia que los conflictos sociales vienen aumentando en el país, hay experiencias positivas, hay experiencias negativas de las cuales podemos sacar también lecciones. Entonces, un poco de esto que la doctora Womani va a conversar con nosotros. Doctora Womani. Gracias, Salvador. El tema de ahora, de esta tercera sesión, es la gestión de conflictos, cómo se puede, frente a esta situación caótica de los conflictos, se puede buscar algún tipo de solución o se puede armar algún tipo de procesos que de alguna manera responda a estos sentimientos, a estos reclamos, a estas situaciones de impacto, de agravio, todas estas percepciones que hay en forma caótica con respecto a los conflictos y que a veces son percepciones divergentes, contrapuestas entre los diferentes actores. ¿Cómo se puede armar un proceso? En la gestión de conflictos tenemos que ver, tener una mirada de cómo el conflicto en realidad, o los conflictos, están significando un proceso de negociación entre diferentes grupos, entre diferentes actores que están planteando temas de fondo, temas o problemáticas estructurales o problemáticas que son constantes, continuas o generalizadas, y cómo ese proceso de negociación realmente te lleva o no te lleva a crear nuevos mecanismos, a plantearse nuevas instituciones que precisamente prevengan ese tipo de situaciones que ocurran en otras regiones, en otras zonas, o que inclusive vuelva a recurrir en un futuro. Entonces, Adam Curl, que es un cuáquero, nos dice que efectivamente el conflicto es algo positivo, porque de alguna manera es una forma de estabilización de las diferentes relaciones y también de los diferentes poderes que hay entre los diferentes grupos en la sociedad con respecto a temas y problemáticas que son claves para el desarrollo social de determinada colectividad o sociedad. Entonces, el conflicto tiene que ser visto desde una manera positiva, porque de alguna manera lleva a la sociedad y a sus instituciones a replantearse qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se quiere, y de alguna manera tiene que hacerse un equilibrio de poderes de manera de que todos los diferentes actores puedan sentarse a negociar, puedan sentarse a platicar y a dialogar o concertar, dependiendo de cuál es el proceso específico que se utiliza, para negociar de igual a igual sobre cuáles son esas problemáticas de fondo y cuáles serían las mejores procesos, mecanismos o inclusive instituciones políticas y públicas que pueden ayudar a mejorar esa situación, resolver esa situación o inclusive prevenir a futuro situaciones similares, ¿no? Entonces, el conflicto es una expresión precisamente de esa pugna entre poderes, y también es una forma de equilibrar esas relaciones sociales que de alguna manera vienen dañándose a partir del desarrollo del conflicto. El otro aspecto que hay que considerar es que efectivamente hay la forma de abordar de conflicto, hay varias formas que se han utilizado no solamente en el Perú, sino en todas las sociedades, que de alguna manera algunas han resultado más efectivas que otras y que han pasado a ser parte de la cultura de una sociedad o de una colectividad de cómo manejar los conflictos, ¿no? Hay algunas sociedades en las cuales el poder es básicamente el utilizado para
presionar o para persuadir a otros grupos o a otros actores sobre cómo resolver o cómo llevar a cabo determinadas actividades u objetivos a partir del uso o inclusive el abuso del poder. Sin embargo, hay también otras formas de manejar los conflictos que parten de lo que es la normatividad, en normativa que va a la par de los cambios sociales, y en ese sentido la normativa y el derecho tiene que ir reflejando las nuevas realidades de una sociedad, y una normativa que es aceptada, que es legítima en ese sentido, es consultada, es consensuada, tiene diferentes mecanismos para la concertación entre los diferentes sectores, de manera que esa normativa responda a los intereses de los diferentes actores y también de las diferentes realidades técnicas, ambientales, ¿no?, económicas que van caracterizando a la sociedad, ¿no? Y además también hay otra perspectiva de manejar los conflictos que tiene que ver desde los intereses, o sea, articulando los intereses de los diferentes actores a través de procesos que no necesariamente son desde el punto de vista formal, judicial, pero sí es en todo este campo de lo que le llaman el manejo alternativo de conflictos. Entonces, típicamente en nuestro mundo se ha resuelto y a veces perpetuado los conflictos precisamente a partir del uso y el abuso del poder. Y la normativa de alguna manera ha buscado encauzar a través de los diferentes mecanismos, de jueces, juicios, procesos administrativos, técnicos, etcétera, la aplicación de la norma para la resolución de conflictos, pero hay, como discutíamos, les mencionaba en una sesión anterior, hay todo un aspecto de los conflictos que tiene que ver con las percepciones, las actitudes, las relaciones sociales, que muchas veces no pueden ser normadas o no pueden ser pauteadas o resueltas o reconstruidas a partir de un decreto legislativo, una determinación judicial. O sea, hay un aspecto de los conflictos que va más allá de lo que puede dar una norma administrativa, técnica o hasta un fallo judicial, ¿no? Entonces, es en esta área de los intereses y de las relaciones sociales humanas en los cuales el manejo de los conflictos necesita desarrollar y utilizar diferentes metodologías y técnicas. Entonces, en otra sesión habíamos hablado también sobre las diferentes orientaciones que hay para el manejo de los conflictos, y hay una serie de terminología que se utiliza desde la prevención, vamos a prevenir los conflictos, o vamos a gestionar los conflictos, yo misma utilizo ese término, o vamos a administrarlos, o vamos a resolverlos, o vamos a transformarlos. O sea, ¿qué significa todo eso? Y de alguna manera está ordenado en el siguiente cuadro, en el cual la administración del conflicto efectivamente busca manejar la expresión inmediata de las conductas de los diferentes actores que están disputándose o están enfrentándose, confrontándose sobre un aspecto que les interesa o que los está afectando, pero está más orientado en el corto plazo. Es decir, busca regular o contener esas expresiones de conflictos que a veces, sobre todo en la etapa de escalamiento o en la etapa de crisis, puede ser dañina para los propios actores o para cualquier proceso a futuro. Entonces, la administración del conflicto tiene ese enfoque ahora con los actores que se están movilizando, que se están entrampando, que se están enfrentando y que hay que hacer algo al respecto. La resolución del conflicto está mirando más al mediano plazo y está mirando a la problemática que está movilizando los diferentes actores y sobre el cual están poniendo agendas, están reclamando, están buscando y exigiendo una solución inmediata.
Entonces la resolución del conflicto te da un poco más de tiempo para trabajar más en mediano plazo, pero también va más allá de simplemente el enfrentamiento de los actores. Y también tenemos la transformación del conflicto, que sí requiere realmente, para que el conflicto no siga perpetuándose, para que el conflicto no vuelva a reproducirse, ¿no?, con diferentes actores, o para que no haya un mayor escalamiento. Es lo que le llamamos la transformación del conflicto, y que sí está enfocado en la estructura del conflicto, o sea, esas causas estructurales, económicas, sociales, que está generando que ese conflicto perdure en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto el trabajo que se puede hacer en ese aspecto es más de largo plazo. Entonces, aunque nosotros nos enfoquemos más en lo que es la administración del conflicto en el corto plazo, el reto para aquel funcionario, para aquel actor que está entrando a parar a los actores, a que ya se calmen, a que no se dañen, no se hieran, a que no se digan cosas, amenazas que luego va a ser difícil reparar. El reto está para el que tiene que intervenir en el corto plazo: cómo hace que los actores se enfoquen en la problemática más de fondo que está detrás, cómo crear esas condiciones de confianza, esas mesas que analicen la problemática de fondo, quiénes necesitan estar en las mesas, cuáles son las condiciones para que participen plenamente, qué información necesitan manejar bien, y además cómo el que entra en el corto plazo o en el mediano plazo inclusive empieza a girar la atención sobre esos aspectos estructurales que necesitan políticas más específicas, políticas inclusive intersectoriales, de manera de poder solucionar esos temas que están generando este y otros conflictos similares. Entonces, la prevención es cómo previenes o cómo haces que este conflicto que está emergiendo ahora no escale a más, o esta crisis no se generalice, o esta crisis no se agudice aún más. Entonces, hay prevención, se puede seguir haciendo prevención en todo momento, en las diferentes etapas, pero uno puede entrar y decir, bueno, ya no se maten, no se peleen, como tu comunidad a lo largo del canal le permites a estos inmigrantes que están ya ubicados en esta margen del canal, cómo llegan a acuerdos sobre utilizar el agua, ¿no? Primero, la prevención sería, la administración de ese conflicto sería, por favor, cálmense, no se maten. Traemos a la policía, traemos a las fuerzas del orden, traemos a los medios, de alguna manera crear un espacio seguro entre ellos. Y la resolución del conflicto sería cómo logramos un acuerdo para tomar turnos, para de repente buscar una fórmula en el cual el agua le abastezca a los inmigrantes que están ubicados en la parte este, y a las comunidades que están ubicadas en la parte oeste, ¿no? Una fórmula. Sin embargo, el tema de fondo, que es un canal, una infraestructura que no se da abasto, que no está siendo mantenida, que no ha sido modernizada, efectivamente no va a abastecer a estas comunidades inmigrantes que han venido de la sierra, ni a las comunidades que han ido creciendo, que están en la parte de la costa, ni tampoco a las otras olas de inmigrantes que están viniendo a esta zona para buscar y tener una partecita de ese desarrollo de la agricultura. Entonces, ¿cómo planteamos políticas de manejo e inclusive de modernización de esta infraestructura? Cómo inclusive se mejora, se replantea la infraestructura de manera de buscar una solución permanente para estas comunidades enfrentadas, e inclusive ampliar las fronteras
con productos que sean más eficientes, con menos consumo de agua, que sean apropiadas para esta zona. Entonces, una transformación del conflicto tiene una mirada más de largo plazo, pero también una mirada de cuáles son los diferentes factores económicos, sociales que están jugando un rol en este conflicto. Y el tema de la gestión de conflicto es tener una mirada entre el corto plazo, en el mediano plazo, pero también en el largo plazo, y cómo articulas a estos diferentes actores, estas diferentes funcionarios, autoridades, técnicos que están preocupados por esta problemática del canal del agua, que puedo poner muchos nombres, porque esa problemática es muy común para muchos proyectos de infraestructura hídrica, y cómo se articula todo estas diferentes iniciativas de una manera que sea sostenible en el tiempo y permanezca en la zona. De manera de que si hay un cambio climático más agudo, el agua se seca, mayor población se mueve, haya los mecanismos, haya la cultura, haya la práctica de sentarse nuevamente a la mesa, reevaluar los recursos y buscar en forma concertada soluciones a esa problemática que aqueja a todos los actores. Entonces, podemos efectivamente tener una visión muy de corto plazo, y el reto es cómo alargar, cómo ampliar esa visión para que nuestra intervención no quede ahí en el corto plazo, en separar a las partes, sino articularnos con procesos más integrados. El otro aspecto que también hay que ver es que según la etapa del conflicto, y por eso es que es importante identificar en qué estamos en el conflicto, en qué etapa se ha ido avanzando, es que hay diferentes formas de intervención según la etapa del conflicto del que se trate. Entonces, hay efectivamente diferentes procesos que ayudan a la prevención del conflicto y poder visibilizar el conflicto de manera que los funcionarios, los tomadores de decisiones, el público en general se dé cuenta, se eduque, se prepare, reporten mejor sobre esta problemática que está escalando, y de manera de crear espacios con diferentes funcionarios, autoridades, representantes, líderes, de manera de poder trabajar la problemática a tiempo. Hay también diferentes otros procesos que también son apropiados de trabajar durante la administración de la crisis. Y la crisis requiere capacitación, instrumentos y una preparación específica. Por ejemplo, no es lo mismo un equipo que trabaja en conflictos que un equipo que trabaja en crisis. El perfil de los que intervienen en crisis es otro. Tienen que tener un buen manejo, un buen control físico, psicológico de uno mismo y también de la situación, un poder de comunicación para poder llegar a los actores que están en crisis y que están trabajando desde la adrenalina, no necesariamente con todas sus capacidades cognitivas y con todo el manejo de sus emociones. Entonces, se necesita otro tipo de habilidades, otro tipo de capacitación para que la negociación sea una negociación sobre proceso, no una negociación sobre las problemáticas de fondo. Y ese es uno de los grandes desafíos de cómo los actores que están entrando a negociar bajo presión, sin tiempo, sin todos los actores que deberían estar sentados a la mesa, más bien buscan compromisos con todos los actores para reordenar ese proceso a un proceso de negociación o de diálogo, pero no a negociar sobre los temas de fondo. Entonces, es problemático porque muchos actores encuentran que solamente con la crisis es que reciben la atención de los diferentes autoridades o funcionarios o gerentes, y cuando ya a partir de la crisis se abre ese espacio, pues no se quiere perder la oportunidad de meter en la agenda todo tema, porque es la única oportunidad que se ha tenido y que ha costado abrir ese espacio. Entonces, ese es un dilema. ¿Cómo sí, efectivamente es un espacio importante cuando se hace una negociación a partir de la crisis, pero cómo se redireccione ese espacio para enfocarse en el proceso, un proceso adecuado en el que estén todos los actores
en que todos estemos más calmados, en que todos tengamos toda la información que se requiere para poder evaluar el problema, inclusive para poder tomar decisiones. Hay también otros procesos durante la etapa del escalamiento que son muy adecuados, como es el taller de solución de problemas. O sea, efectivamente, como está en una etapa en la que el conflicto no está escalando, y ahí está como maduro, ahí las condiciones para que los actores digan, bueno, ¿cómo salimos de esto? Entonces hay una serie de procesos interesantes como la conciliación, la mediación inclusive, y la negociación de políticas que se pueden analizar, estudiar con una perspectiva de una cabeza más fría. Inclusive en un escalamiento mayor también hay otro tipo de procesos que también son adecuados para evitar y reevaluar la situación que está conduciendo a una agudización del conflicto. Y durante la etapa de la transformación o del desescalamiento del conflicto hay también una serie de procesos como negociación de políticas, el diálogo, trabajo con medios, sobre todo el trabajo de reconciliación con las partes. Hay un proceso muy interesante que es el proceso de evaluación de conflictos, como proceso metodológico muy interesante que tampoco se usa acá en nuestro país, pero que te permite reunir a los actores sobre una etapa que ya ha pasado de ser tan caliente, tan crítica, y que te permite sacar lecciones, hacer acercamientos, reconstruir relaciones de manera que todos los actores hagan propuestas interesantes, inclusive propuestas de política para prevenir conflictos similares. Entonces, no todos los procesos se pueden hacer en cualquier momento. Ahí lo que nos dice la casuística es que hay determinado tipo de procesos que tienen mayor posibilidad de éxito en determinadas etapas que en otras. Entonces, si tenemos una evaluación de los diferentes tipos de procesos, aquellos procesos que están más enfocados los actores a hacerlos ellos mismos o con la ayuda de terceros, hay que preguntarse, ¿cómo es este proceso? Si lo conducen los actores o lo conduce el tercero. ¿Cómo son los acuerdos? ¿Es un acuerdo que lo trabajan los mismos actores entre ellos mismos o es un acuerdo que lo trabaja el tercero y se los da a los actores? O inclusive un tema esencial, ¿cómo es la relación? Si la construyen los mismos actores y le dan la oportunidad a reconstruir la confianza, cambiar esas percepciones de enemigos de unos a otros, o es el tercero el que promueve el relacionamiento, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de procesos, hay de todo tipo, ¿no? Hay los MARCs, que le dicen los métodos alternativos de resolución de conflictos, y hay desde la negociación, el diálogo, la conciliación, que son procesos que son más conducidos por los propios actores, y hay aquellos procesos que son más conducidos por los terceros, como el arbitraje, la adjudicación, los minijuicios, que es una especie de escoger a ex jueces y que ellos son los que hacen como una especie de juicio, pero resuelven sobre un determinado conflicto, o inclusive investigadores imparciales, que su conclusión de la evaluación o del estudio sirve como un factor determinante en la solución del conflicto. Y tenemos en el medio una serie de otros actores, de procesos, como la combinación entre mediación y arbitraje, que le dicen MED-AR, la mediación, la concertación, pero también tenemos los métodos originarios de resolución de conflictos, y que en nuestro país tan multicultural, lingüísticamente tan rico, tan diferente, tenemos una serie de diferentes actores, por ejemplo las rondas campesinas, que a pesar que han sido creadas hace 30 años, es una práctica consuetudinaria ahora. Tenemos los apus, tenemos en el ámbito del agua, tenemos maneras ancestrales en las cuales muchos de estos conflictos entre diferentes actores han sido resueltas y que se aplican dentro del ámbito de estos actores. Entonces,
Aparte de esto, hay otras formas en las cuales otros países han desarrollado maneras de resolver los conflictos que tienen que ver entre comunidades o actores de comunidades culturales muy establecidas, pero que están fuera de, cuando entran en conflicto fuera de su territorio. Hay otros mecanismos que también se han tomado en cuenta para resolver esas situaciones cuando son unos ámbitos mixtos, ¿no? Entonces, lo que en el Perú se ha preferido mucho es el diálogo, estas mesas de diálogo, la negociación y la concertación, los cuales tienen en realidad diferentes objetivos, tienen diferentes objetos. El diálogo está enfocado sobre problema y conflicto, y la negociación también, pero tiene un aspecto más inmediato, tiene otros ámbitos. Y la concertación también tiene otros aspectos que son diferentes, implica más actores y está más enfocado en las problemáticas, ¿no? Sobre todo de largo plazo. Entonces, tenemos ahí que muchas veces las mesas de diálogo han servido para negociar y luego se han convertido en concertación, en espacios de concertación, y a veces eso genera un poco de desgaste y hasta confusión en los diferentes actores, o hasta perspicacia también cuando dicen, bueno, voy a ir a esa mesa de diálogo, pero ¿a qué? ¿Voy a ir a dialogar o es solamente a generar confianza? Porque la mesa de diálogo es precisamente para generar confianza, ese acercamiento, y a veces uno va con ese objetivo y termina negociando o termina inclusive concertando problemáticas más de fondo. Entonces, a veces este manejo indiscriminado de espacios de diálogo para todo genera muchas suspicacias sobre realmente qué es lo que se va a hacer, uno va a terminar haciendo en un espacio como ese. Entonces, hay diferencias. Y es importante en todo caso cuando uno se plantea el espacio para qué es. Hay espacios muy interesantes que se han ido creando con una riqueza como casuística que de alguna manera han marcado hitos en el tema minero, la mesa Tintaya, como mesas multisectoriales con tanto ONGs, el Estado local, en su expresión local, los actores y la empresa han estado durante años reuniéndose, dialogando, concertando también sobre diferentes problemáticas, e inclusive las organizaciones internacionales, la Defensoría de Australia, el Ombudsman o el Ombudswoman de Australia en realidad jugó un rol ahí, las ONGs locales, nacionales, Oxfam, cumplió un rol importante junto con otras organizaciones de cooperación a nivel nacional, un rol muy importante de coordinación, de concertación, precisamente para ver cómo ese tema, ese proceso de minería se ampliaba a la cancha, se enfocaban sobre determinados temas y iban logrando haciendo procesos, ¿no? Y este ha sido un proceso que ha tenido subidas y bajadas, ¿no? No es un proceso la panacea, pero hay muchos aprendizajes muy ricos al respecto. Y por último también tenemos el caso del río San Juan, en el cual precisamente a partir de un taller de análisis de conflictos que se hizo alrededor del año 2004, los de la cuenca baja se dieron cuenta que su problema en el uso del agua en esta zona de Cañete dependía mucho de cómo el agua era, las lagunas eran manejadas y cuidadas por los de las cuencas altas. En la zona de Huancavelica, ¿no? Entonces se empezó a desarrollar un proceso muy muy rico en el cual los actores de la cuenca baja vieron que el problema que tenían ellos y su aparente conflicto con los de la cuenca alta y mediana por la escasez de agua, en realidad los actores ambos eran socios, y es más, en términos que utilizaban los de la cuenca baja eran hermanos en el agua, porque lo que hacían los de la cuenca alta dependía y iba a impactar en el uso, en la cantidad de agua de los de la cuenca baja.
e hicieron una serie de intercambios y trueques a lo largo de los años, en los cuales los de la cuenca baja apoyaban a los de la cuenca alta a cuidar el agua. E hicieron una serie de trueques dando árboles, ¿no? para ayudar en el tema del cuidado de las lagunas. Inclusive pusieron un teléfono para avisar si es que había algún problema con la recarga hídrica, si había más agua, menos agua, si se bloqueaba uno de los canales, si había inundación o no, o se rebalsaba. Y era un objeto, este contacto, esa comunicación telefónica, que también ayudaba a los de la cuenca alta a estar en contacto con sus redes sociales, sus familiares. Entonces, los acuerdos llegaron al beneficio de ambos, tanto los de la cuenca baja como los de la cuenca alta, en una problemática que era común a todos y que era el desarrollo de estas comunidades que vivían a lo largo de un importante recurso hídrico. Entonces, la gestión de conflictos se puede dar combinando un poco la tradición, los valores y las prácticas locales, pero también utilizando otras metodologías que lo que ayudan es poner a los actores en otro espacio, con otra actitud para analizar las problemáticas y un poco parquear esas emociones fuertes que promueven y erupcionan a lo largo de las crisis. No, excelente. Muchísimas gracias, doctora Guamaní. Pero ya para terminar, usted, viendo esto, estas experiencias positivas, los distintos métodos, se está hablando del reglamento, de la ley de consulta previa. O sea, ya tenemos la ley que fue adoptada hace algunas semanas. Hay mucha expectativa sobre qué parece que este reglamento va a resolver los problemas históricos de desigualdad y de discriminación hacia los pueblos indígenas, pero no es tan todo así. Entonces, usted, mirándose a qué es lo que puede pasar, y eso lo pregunto porque en el curso gran parte del debate de los alumnos ha venido sobre cuál va a ser la perspectiva, cuál va a ser el impacto de la ley de consulta previa. Mirando en este contexto, ¿no?, de experiencias, ¿usted cuál cree que podría ser el rol que pueda jugar la ley de consulta previa y su reglamento una vez que se ponga en marcha? Bueno, la ley de consulta previa es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo importantísimo sobre un derecho que ya existía antes, ¿no? Eso es claro. Sí. De alguna manera la ley y el reglamento lo que van a hacer es dar instrumentos muy prácticos de cómo respetar ese derecho que ya existía. Dicho eso, la ley de consulta lo que va a hacer es también rayar un poco la cancha de manera que el Estado pueda tener mejores insumos sobre los cuales decidir. Porque la decisión finalmente es del Estado. Dicho eso, hay que ver que la ley, el reglamento, que está en ese momento en debate, también tiene que ser parte de un proceso de discusión, de concertación sobre esta ley, porque lo que estoy observando es que hay diferentes expectativas, diferentes necesidades de cómo utilizar el reglamento de la ley de consulta para cumplir diferentes funciones. O sea, que la ley de consulta no sea darle insumos al Estado sobre los cuales decide, sino para que sea utilizado en otras funciones de fiscalizar, monitorear, sancionar, etcétera, etcétera, inclusive revocar. Entonces, para esas otras problemáticas que existen, tienen que haber instrumentos. Claro. Hay la ley de participación y hay otros instrumentos que te puede permitir de alguna manera revisar algunas problemáticas que sí están siendo observadas como graves para algunos actores, pero en este momento lo que yo veo es un gran potencial conflicto sobre esa ley, ese reglamento de consulta, cuáles son sus alcances, quién debe hacerlo y cómo debe participar los diferentes actores y con qué expectativas, con qué enfoque. Y ahí tenemos
desde el enfoque y la perspectiva de que el reglamento va a servir para revocar, sancionar, muy participativo, inclusive retroactivo, o tenemos una ley de consulta que va a ser solamente por un órgano del Estado y meramente informativo. Entonces, entre una posición 100% participación y una posición 1% de participación de la ciudadanía y más decisorio del Estado, hay un abanico de posibles combinaciones. La pregunta es, ¿cuál va a ser el modelo que vamos a obtener? Y si los actores todavía siguen con demandas, preocupaciones, ¿cuáles son esos otros instrumentos que se recogen en este reglamento, o si no se recogen, que van a estar disponibles para los actores para que puedan aplicarlos, ¿no? Perfecto. No, muchísimas gracias, doctora Guamaní. Bueno, con esto concluimos la tercera sesión del módulo de gestión de conflictos. Les recuerdo que tenemos las preguntas en los foros, y la semana siguiente vamos a hacer la evaluación final de este módulo a través de un trabajo de caso. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.